Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, de cuáles son las compañías más económicas para asegurar un 0 kilómetro. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Martín Tetaz. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala con toda la información de seguros y de bancos, y también nos acompaña en esta oportunidad Miguel Cielonca para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con la actualidad económica en este día particular, con el paro general que se ha registrado a lo largo del día de hoy. Justamente, bueno, ayer el dólar cerró en 45 pesos con 90, su valor más bajo en poco más de 3 semanas. Y de esta manera la moneda americana se encamina a cerrar el mes de mayo con el incremento más bajo desde enero. Miguel, estuviste acá a principios justamente del mes y preveíamos entonces que esto iba a suceder a partir, ¿no?, del anuncio que en aquellos días hizo el Banco Central de que podía, ¿no?, intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares aún cuando la cotización de la divisa se encontrara por debajo de la hoy rebautizada zona de referencia cambiaria. Claro, Ale, la verdad es que, bueno, finalmente el Banco Central pudo convencer al fondo de este cambio de régimen. Ya no hay flotación pura, hay una flotación sucia. Y bueno, fue realmente exitoso, y yo diría doblemente exitoso, porque se logró estabilizar el tipo de cambio, bajar la volatilidad, y hasta ahora no se han usado reservas para ese objetivo. O sea, es el mundo ideal donde con la sola amenaza de intervenir logró de alguna manera el central disciplinar a los actores. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en la época del año donde estacionalmente se produce la mayor oferta de exportadores agrícolas, ¿sí? También, Miguel, puede haber ejercido alguna influencia la perspectiva de un kirchnerismo racional, ¿no?, tras justamente la designación de Alberto Fernández como el candidato a presidente de ese espacio político. Bien, vos bien lo estás nombrando. Pasaron varias cosas durante el mes. Una fue el conejo que sacó de la galera Cristina, y el mercado lo que leyó es, no sé si necesariamente un potencial gobierno más moderado, sino al menos que el escenario negativo puede ser menos negativo, ¿sí? O sea, hay una especie de piso implícito a un escenario más negativo. También recordemos que se publicó inflación de abril y salió un número alto, 3,4, pero fue por primera vez en el año más bajo de lo que se esperaba, ¿sí? Eso también ayudó a traer un poquito de calma. Lo político, me parece que el partido recién empieza, hay varias fechas por delante que son importantes, así que a mantener la paciencia. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de seguros para autos, de cuáles son las compañías más económicas para asegurar un 0 kilómetro. Así es, con información importantísima a la hora de tener que elegir cuál es la póliza más conveniente para asegurar su auto, que puede ser un 0 kilómetro, y este es el ejemplo que les traemos hoy, ¿sí? En el caso particular de un Onix, este brasileño que se ubicó en el mes de abril en el segundo puesto como auto más vendido, sabiendo igualmente que abril representó un 50% comparativo interanual en caída de ventas. Ahora, para este ejemplo puntual de Chevrolet Onix 0 kilómetros,
incluyendo cláusula de granizo. Vamos con lo más económico de lo que averiguamos en terceros completo. Vamos a ver la placa. Muy bien. Y allí nos encontramos con un costo mensual de 2.487 pesos para el caso de La Caja. Ahí le sigue San Cristóbal, Sura, Provincia, ya arriba de 3.393 pesos. Se encuentra luego Triunfo, Río Uruguay, Sancor, Federación Patronal ya en 4.214, cerrando la lista Mapfre con 4.231 pesos, ¿sí? Bien, ahora, si uno va a la posibilidad de la póliza más completa, pero considerando la franquicia, ¿sí? Ese monto a partir del cual se hace cargo la compañía aseguradora y no uno, vamos a hablar para este caso particular de una franquicia de 10.000 pesos. Y en ese caso que estamos analizando entonces para el Onix, estos son los valores. Arrancamos con 5.054 pesos para La Caja, recordemos, con una franquicia de 10.000. Allí ven los valores que le siguen: Federación Patronal, Sura, Triunfo, San Cristóbal ya en 5.750, Provincia arriba de 6.000 con 6.348 y una franquicia de 11.500, Río Uruguay, que de franquicia tiene un porcentaje y su valor es 6.803, cerrando la lista Sancor, ¿sí? Fíjense que no están allí todas las compañías antes mencionadas, Sancor en 7.095 pesos y una franquicia de 10.000 pesos también. A partir de 5.000 entonces la posibilidad de tener para su 0 kilómetro una póliza todo riesgo. Muy bien, como siempre, toda la información para que tomes tus decisiones respecto a con qué compañía asegurar tu vehículo. Y abrimos ahora el repaso de lo sucedido en el día de ayer en el mercado accionario local. Una caída, ¿no, Miguel? De poco más del 2%, tras haber alcanzado un máximo desde finales de febrero del día anterior. Sí, es una toma de ganancias sana. La verdad que el mes de mayo venía muy bien para las acciones, prácticamente 18% de crecimiento. Vos ya mencionaste que el dólar estuvo bastante estable, con lo cual casi el mismo movimiento lo vimos en pesos. Y bueno, está todo ligado a lo que charlábamos hace unos minutos, ¿no? La estabilización cambiaria, el efecto Fernández-Fernández, inflación que permite a su vez evitar más coletazos en tipo de cambio, que a su vez afectan a la inflación. De modo que mayo va a ser un buen mes para el mercado de acciones después de abril y marzo, que fueron bastante malos, flojos. Muy bien, bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, comenzamos este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una entidad financiera y con una noticia relacionada con el Bitcoin, que se ha recuperado en los últimos meses y en estos últimos días se ha ubicado, ¿no, Yami, en torno a los $9.000? 8.933 dólares exactamente en estos últimos días. Pico, la llaman el ave fénix, con una recuperación importantísima luego de lo que fue el 15 de diciembre de 2018. 170% lleva recuperado y en lo que refiere al mercado de criptomonedas, ubicándose en una dominancia mayor al 55% en este momento Bitcoin. Y Miguel, ¿invertirías en Bitcoin? No es para cualquiera, yo no invertiría, pero hay que tener una serie de recaudos. No es una inversión que no está regulada, y en cuanto a la forma de hacerlo, es un proceso bastante arduo. Hay que abrir una cuenta, una billetera virtual. Hay riesgo de que la posición que uno tiene sea hackeada. No es fácil de salir cuando uno quiere salir. Me parece que... Si te hackean, ¿qué pasa? ¿Perdiste el dinero? Sí, porque vos lo que tenés, a diferencia de una posición bancaria, donde uno lo que aparecen
son intermediarios donde ese activo está custodiado. Justamente las monedas alternativas lo que tienen es que no hay un intermediario y que es un mercado opaco. Está totalmente descentralizado y uno lo que tiene es un código y una clave y la posición de uno está en lo que se llama el registro diario que es compartido. ¿Y es algo común que se hackee en estas monedas? Cada 2 o 3 meses hay hackeos importantes. Muy bien, bueno, vamos a continuar igual repasando la actualidad, ¿no?, de los mercados de capitales internacionales. Y antes del bloque me hablabas, ¿no?, de una noticia positiva y una negativa en estos últimos días. Contame. Bien, la positiva de esta semana es que hubo elecciones para el Parlamento Europeo y retuvieron la mayoría los partidos moderados, ¿sí?, los conservadores, socialdemócratas. Y la noticia entonces fue que los partidos de ultraderecha, que son contrarios a la eurozona, no llegan al 33%, que es un número que permite bloquear iniciativas. Así que la buena noticia es que la Unión Europea tiene menos riesgos, digamos, de desmembrarse que la semana pasada. Y la mala noticia es que... A ver, disculpa, ¿había perspectivas de que estos partidos llegaran a ese nivel de referencia? Mirá, si no llegaban, que al menos se aproximaran. La buena noticia, perdón, la mala noticia es que no hay noticias en cuanto a las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, y de hecho lo que está ocurriendo es que está escalando a otros temas. O sea, empezaron poniéndose mutuamente aranceles, luego subieron los aranceles y ahora está escalando en la industria de tecnología, ¿sí? Básicamente Estados Unidos ha puesto órdenes a las empresas americanas de no hacer negocios con Huawei, y eso obviamente lo afecta. La empresa de telefonía china, ¿no? Sí, exacto. Telefonía y artículos, dispositivos electrónicos en general, Huawei, ¿no?, tiene una posición de liderazgo en la tecnología 5G, que es la nueva generación de temas de tecnología. Así que... y ahora se teme, ¿no?, que China haga lo mismo, que haga lo propio con las empresas de tecnología norteamericanas. Hay un rumor de que China podría, en represalia, limitar la venta de productos Apple en su territorio. ¿Por qué? Porque, como les decía, Estados Unidos, y argumentando el tema de seguridad nacional, le exige a las empresas americanas que no hagan negocios con Huawei. Como consecuencia de esto, Miguel, una noticia que no ha sido tan mala para la Argentina, siendo un país deudor, justamente la caída de la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?, a un mínimo en casi 2 años. Sí, eso nos beneficia en la medida en que no entremos en una situación de pánico. O sea, lo que está pasando es que los inversores se refugian, tasa americana en 2.26, llegó a estar arriba de 3.30 hace unos pocos meses. Debería beneficiarnos, salvo que haya una situación de pánico. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros con una noticia de este mercado. Así es, que deja esta semana con la Conferencia Internacional de Seguros, donde se trataron varios temas, nota que ustedes van a poder leer en la revista Nuevos Bancos y Seguros, y que les adelantamos algunos. Bueno, la preocupación de los empresarios por acercar los productos a la gente, por hacerlos más aquí y ahora. La tecnología, los datos y el uso de datos, y atención a lo siguiente, el gran desafío de la industria: cómo asegurar los riesgos cibernéticos. De todo eso se habló, se va a estar hablando y vamos a tener novedades de ya para ver qué nuevo desarrolla la industria del seguro. Muy bien, cerramos de este modo el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Martín Tetaz. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Martín Tetaz para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Una semana en la que se repitieron las noticias negativas sobre la marcha de la economía, en este caso del consumo, con caídas de las ventas en forma significativa en shoppings y en supermercados.
del 16,6% y el 14,5% respectivamente en relación de marzo de este año en relación al mismo mes del año pasado. Martín, cuando justamente hablábamos la semana pasada también sobre la caída del nivel de actividad, también en el mes de marzo en relación al mismo mes del año anterior, manifestamos que esperamos, ¿no?, que en los próximos meses empiecen a verse datos positivos a partir, ¿no?, de la estabilización cambiaria que se ha registrado, ¿no?, en estas últimas semanas. ¿Compartís esta postura o tenés una posición distinta? Sí, además, viste, los americanos tienen una palabra mejor para noticias, viste, se dice news. News quiere decir nuevo. Claro. Nosotros tenemos el problema de que el INDEC viene medio lento con la producción de datos, entonces hoy estamos terminando el mes de mayo y tenemos los datos del mes de marzo. Entonces, digamos, ¿qué está pasando hoy? La economía está más cerca de los datos, por ejemplo, que se conocieron ayer de Orlando Ferreres, que muestra reactivación desestacionalizada en el mes de abril. Eso te iba a mencionar, vi el informe de Orlando. Entonces la economía está creciendo 1,2% contra el mes de marzo. Claro, muy concentrada con el impacto del agro, ¿no? El agro creciendo arriba de 50% contra el año pasado y contra el mes pasado, obviamente por razones estacionales. Pero aún sacando la estacionalidad le da 1,2% arriba. Entonces, quiere decir que hay un impacto importante que se va a ver en abril, seguramente en mayo también. Lo que resta ver es si para el segundo semestre, una vez que empiecen a entrar todas las cuotas de las paritarias, desaparece este efecto tan duro que estamos viendo en las estadísticas de la comparación contra el año pasado en términos de consumo, ¿no? Tal cual. Además ya vamos a estar comparando, ¿no?, con un semestre que fue muy malo, que fue el segundo semestre del año pasado, ¿no? Sí, ahora estamos comparando contra un semestre que fue bueno, digamos, hasta el mes de mayo del año 2018 la economía venía pum para arriba, ¿no? Tal cual, exactamente. De todas formas, la pregunta no es yendo, ¿no?, más allá, tal vez no solo de estos primeros meses que vienen ahora, sino más allá de las elecciones y diciendo, bueno, ¿qué se requiere para que esta recuperación que podría venir en los próximos meses se transforme en un proceso de crecimiento sostenido? Bueno, algunas de las cosas están en ese sentido, están en ese camino, digamos. Se necesita, todos lo sabemos, se necesita estabilidad fiscal, que la Argentina no gaste más de lo que genera. Se necesita estabilidad del sector externo, decir que, porque tampoco hay una preocupación, muchos dicen 8 meses consecutivos de superávit comercial, pero con las importaciones derrumbadas. ¿Qué va a pasar cuando la economía empiece a reactivar, crezcan un poco entonces la demanda de bienes importados? Hubo un dato igual positivo, ¿no?, el dato de abril, que fue el 10% de crecimiento de las cantidades. Exactamente, cantidades exportadas, crecimiento de 10% del mes de abril. Esto, si uno mira cantidades, ya llevaba, la economía venía corrigiendo ese problema porque incluso el año pasado, 2018, con toda la sequía del campo, terminaron las exportaciones 6% arriba que las del 2015. Quiero decir, lo que pasa es que, claro, el desfase que había entre 10 años de exportaciones completamente clavadas e importaciones con elasticidad superior a las 2 unidades, digamos, elasticidad 2, quiero decir, sube el PBI 10%, suben las exportaciones 20%, las importaciones, perdón. Bueno, eso obviamente se hace insostenible. Entonces, esto de sostenibilidad que hablabas vos tiene que ver con la sostenibilidad externa, con la sostenibilidad fiscal, esencialmente. Creo que esas son las dos grandes patas, ¿no? ¿Cuánto tiene que pasar o qué tiene que pasar para que la gente empiece a sentir un alivio en el bolsillo? 3 efectos. Tiene que pasar, hay un efecto ingreso inicialmente que generó la devaluación, somos todos más pobres, y ese efecto no se va a recuperar. La discusión es si este año, cómo salimos este año. Digamos, lo del año pasado perdimos, hay que ver si este año empatamos y recuperamos algún punto de lo que perdimos el año pasado. Si proliferan las paritarias del estilo de la que cerró Metalúrgico o de la que cerró Docentes de la provincia de Buenos Aires, bueno, cuando en la medida que empiecen a entrar las cuotas paritarias, ese efecto ingreso positivo se va a notar. Después tenés el efecto precio de los bienes transables, a menos que el dólar se achanche un poco y se quede clavado en relación a la inflación, no vamos a ver bienes durables que encima son aspiracionales de la clase media en un precio que sea razonable, y eso obviamente afecta a la recuperación. Y el tercero, la incertidumbre. Hasta que no pasen las elecciones no vamos a tener panorama despejado y por lo tanto, incluso aunque te sobre un peso hoy, vos todavía decís, no, espera, quiero ver cómo termina esta película después de noviembre y lo voy a decidir ahí. Justamente, ¿no?, hablando de las elecciones, ¿crees que la designación, ¿no?, de Alberto Fernández como el candidato del kirchnerismo acota la incertidumbre que existe justamente frente a este escenario electoral? Mira, los mercados hablaron y dijeron que no, ni muy ni tan, digamos, ¿no? O sea, el día que abrió el mercado el otro día, sí, bajaron 10 puntos el riesgo país
y el dólar prácticamente 20 centavos, muy tranquilo, no hubo ni un salto que muchos esperaban, uy, se confirmó la candidatura de Cristina, el dólar se va a disparar el riesgo, no pasó, pero tampoco pasó el Alberto moderado, que entonces ahora el mercado dice buenísimo, ya está, no pasó ninguna de las dos, da la sensación que por lo menos para el mercado no hay demasiado cambio. Pero más allá del mercado, ¿cuál es tu postura? ¿No? ¿Cambió algo para vos con esta sorpresiva asignación? No cambió absolutamente nada. Pensé que podía cambiar algo vinculado a lo de Alternativa Federal, que todo esto podía ser una jugada para sumar un pedazo de Alternativa Federal y ganar en primera vuelta, que era la cuestión de Massa, pero por todo lo que pareció hoy, las declaraciones, la confirmación de las 3 candidaturas de Alternativa Federal, da la sensación que para eso tampoco sirvió. Entonces, me parece que no movió mucho. Y en este contexto, ¿qué podemos llamar? O sea, ¿cómo podemos definir la estabilidad cambiaria? Porque de repente hace tantos días no, pero de repente, sí, estos días sí. ¿Qué podemos definir como estabilidad cambiaria? Lo que pasa es que todos sabemos que va a haber un proceso de dolarización en la previa electoral, que siempre ocurre en los momentos previos a las elecciones. Y pasó en 2017 que no se jugaba nada, imagínate en esta elección. Y no sabemos cuál va a ser el timing de ese proceso de dolarización. No sabemos si se va a hacer una puerta a 2 y todo el mundo va a tratar de dolarizar al mismo tiempo. Eso obviamente de qué depende y bueno, de resultados que sean más desfavorables de lo que espera el gobierno y el mercado para las elecciones. Supongamos una paso muy desfavorable para el gobierno, puede acelerar el proceso de devaluación y entonces toda la estabilidad cambiaria de la que estamos hablando entre agosto y octubre se puede perder. Pero también podría ser lo contrario, podría ser que la paso sea más o menos en el orden que está esperando el gobierno, que el gobierno pierda por 5 o 6 puntos la paso, una cosa más razonable, y entonces el proceso de dolarización continúe por goteo como viene hasta ahora y por lo tanto le dé salida de acá hasta diciembre a los casi 10.000 millones de dólares que quieren dolarizar y no pase nada con el dólar. Y del actual contexto, de lo que está pasando hoy, y en base también a tu análisis respecto a lo de Alternativa Federal, ¿cuánto ves de político y cuánto de puramente económico? ¿O no hay nada puramente económico? Sí, hay porque, por ejemplo, la candidatura de Alberto despejó alguna incertidumbre porque aparecieron declaraciones de Culfas, que va a ser probablemente uno de sus principales asesores económicos y son bastante más realistas de lo que uno pensaba. O sea, si alguien hablaba en broma de que Macri era kirchnerista con buenos modales, digamos que Alberto es kirchnerista con un poco más de realismo, ¿no? Digamos, es un kirchnerista más realista que los anteriores y cuando uno lee lo que escribe Culfas, uno ve que se da cuenta que no hay margen para redistribución por el lado del consumo, que no hay margen para empujar la demanda por el lado del gasto. Digamos, es bastante racional respecto a las limitaciones que tiene la economía. Pues imaginarías, en caso de una victoria del kirchnerismo, un kirchnerismo más racional. Yo creo que sí, en parte porque, bueno, hijo de la necesidad, ¿no? Es decir, una cosa es la irracionalidad con la soja 600 y otra cosa es con la soja peleando para llegar a los 300, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Martín Tetaz, analizando justamente la situación de la economía y las perspectivas que se pueden abrir luego de las elecciones de octubre. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.